Bueno, y qué lindo tema que tenemos para hoy. Vamos a hablar del desafío de la puesta de límites. Qué tema, yo creo que es el más pedido en todos los preescolares. Sí, sin qué duda, preocupación para los padres este tema. Es un desafío hoy en día. Uno se pregunta también por qué nos cuesta tanto, ¿no? Sí. A los papás de esta generación, los del anterior ni se lo cuestionaban, y los de esta generación no solo nos lo cuestionamos, sino que la mayoría de las veces no sabemos qué es lo que deberíamos hacer. Sí. Con lo cual no es solo falta de sentido común, y tampoco es lo que dicen las abuelas, que hay algunas abuelas que dicen que los niños vienen más vivos hoy en día, pero dicen esto, y realmente, sin duda que lo que sí nacen es más estimulados, pero también encuentran, digamos, espacio para desarrollar esa viveza, digamos, más encaminada, como es el desafío permanente a los papás, ya desde edades realmente muy tempranas. Ayer me hacía una pregunta una mamá de una gordita que tiene 1 año y 3 meses, y uno dice, es una beba, y sin embargo ya está empezando el desafío, y su mamá realmente no sabe cómo responder a estos primeros desafíos. Entonces es vital cuando empieza la puesta de límites desde el vamos, ¿no? Sí. Desde que nació ya hay manifestaciones de esta puesta de límites, como es, por ejemplo, los tiempos, horarios para dar de mamar, rutinas, las primeras rutinas, ¿no? La ida a acostar, la hora del bañito, todo esto ayuda y prepara el terreno para que nuestros hijos, cuando empiezan realmente con los primeros desafíos, sepan que del otro lado ya hay ciertos límites y no hacen realmente lo que quieren, ¿no? Sí, tal cual. Y qué necesarios que son para la salud emocional de los hijos los límites. Esto los papás a veces perdemos la distancia para la importancia de la vida, de que ese chico no solo crezca con todo ese afecto que tenemos para darle, sino con esos límites claros que le van a dar ese sentimiento de que el mundo es previsible, que hay control, que hay seguridad, que hay orden. Y esto lleva a que el niño, en ese caos interno propio de la niñez, tenga esa seguridad y ese orden dado por papá y mamá, serenos, justos, previsibles. Cuando papá y mamá nos desnorteamos, sin querer estamos desnorteando y desestructurando sin querer la psicología de nuestro hijo. Y es así. Muchas veces yo pongo el ejemplo del cruce de calles. Imaginemos una esquina del país que sea la que sea más peligrosa, donde converjan más calles y haya varios semáforos simultáneos, ¿no? Sí. Para poder hacer el cruce de manera segura. Cuando esos semáforos se rompen un día que pasamos por esa esquina y realmente uno tiene que cruzar sin la guía de las luces, obviamente que nos ponemos ansiosos porque no tenemos esa guía segura que nos dice, bueno, ahora sí, cruzá que nadie va a cruzar. Bueno, esa sensación es la que tienen nuestros hijos cuando no sabemos realmente ponerle los límites de una manera firme, que no quiere decir de una manera agresiva, de una manera autoritaria, sino que siempre van de la mano del cariño. Y es más, siempre cuando nos planteamos este tema tenemos que verlo como desde lo positivo. Siempre es desde el estímulo primero a nuestros hijos, y ahí es también como menos frecuente que se den las conductas de desafío, porque ya nos perciben como más maleables, como que ya saben que hay un límite del otro lado y desafían menos, lo cual no quiere decir que nos toque un hijo especialmente desafiante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo ir manejando todas esas situaciones. Y que es muy importante saber que la educación de la virtud de la obediencia es clave en los años del preescolar, en los primeros años. Ese chico ya tiene que haber aprendido a acatar el límite, y eso le va a dar al chico estabilidad en su personalidad y le va a favorecer a la edad escolar de ya haber aprendido que el no es bueno y a aumentar sus tiempos internos de tolerancia a la frustración, que es un tema que en los sucesivos programas que hagamos vamos a ir retomando mucho. Hoy en día los chicos tienen una gran dificultad en tolerar la frustración, en los tiempos internos de espera. Entonces, este ejercicio de los límites bien puestos va enseñándole al chico a tolerar esta frustración de no tener todo ya, no tener todo lo que quiero, ni del modo que quiero, ni cuando quiero, ni como quiero. Entonces, va a ser un gran regalo que le debemos a nuestros hijos. Sin duda, y también les da esa seguridad, se la da el saber, sobre todo en los años más chiquititos, que hay alguien a quien obedecer. Claro. Por eso es importante lograr esta obediencia en los primeros años, porque lo que les da seguridad
es saber que hay una autoridad más allá de uno en quien confiar. Sí. Por eso los chicos que tienen bien puestos los límites son también niños que saben confiar más y por eso son más seguros. Claro. O sea, todo va de la mano y por eso es un tema tan importante y creo yo que por eso los piden tanto esta charla. Entonces vamos a empezar, si te parece, María Me parece José, bárbaro. a repasar un poquito lo que no deberíamos hacer. Tal cual, esas cosas que hacemos mal todos los papás y las mamás de este mundo. Que a veces es mucho más fácil porque tomamos conciencia de lo que estamos haciendo mal y entonces es más fácil también después poder cambiarlo y no pasa nada, ¿no? Yo siempre digo, lo repasamos no para sentirnos culpables, porque esto es bien importante cuando sentimos sino para culpa, identificarlo, ¿verdad? Exacto, sí. Y no para paralizarnos en qué horrible que estoy haciendo las cosas. Digo, todos lo hemos hecho. El tema es tomar conciencia y poder sobre todo hacer un cambio. Que a veces con esto de los límites nos pasa que ya está, ya no lo logré, bajé los brazos con este hijo que no me sale ya bien me las ganó, cosas. de golpe escuchamos un niño de 5 años que le ganó a la mamá o al papá, no se puede creer. Entonces eso, vamos a repasar juntos, en realidad es un capítulo del libro Hijos con Personalidad, que se llama Cómo perder la autoridad en instantes. Y la primera de estas actitudes que nos llevan a perder autoridad frente a nuestros hijos es la de luchar por poder. Sí. Y esto es de las cosas más frecuentes vistas, ¿no? Hay un psiquiatra uruguayo, Ariel Gold, que siempre dice que en realidad los niños que tienen demasiado poder en sus manos es un verdadero peligro, porque además les infundimos y les transmitimos sin quererlo muchísima inseguridad. Es como que a nosotros nos llamen para un cargo político en este momento para el cual, no sé, María José, yo no estoy preparada y me sentiría muy insegura si me lo plantearan. Nuestros hijos, por eso, cuando tienen tareas que les conferimos demasiado poder, les estamos transmitiendo inseguridad. Por ejemplo, darles a elegir lo que hay para comer hoy en casa. Esta es de las cosas que más cómo se ve, ¿verdad? Es impresionante. ¿no? O quedamos a cargo de la abuela y en un acto de buena voluntad y de querer, una cosa es un acto aislado, ¿verdad? Sí. O un sábado excepcional. que decimos hoy cocinamos todos juntos a ver qué les divierte. Pero esa es la excepción. Sí. Las que sabemos de nutrición somos las mamás y los papás. Tal cual. Y esto a la salida de la escuela hace poquito en un preescolar, lo vimos, ¿no? Que yo no podía creerlo. Una mamá que le preguntó a un gordo de 1 año y medio, hoy, ¿qué querés comer primero? ¿La comida o el postre? Sí, no, muy fuerte. ¿No? Bueno, eso es transferirle, no un mimo, esto no es afecto, no hay que confundirlo. Transferirle demasiado poder a un niño de 1 año y medio, que además de que obviamente si yo tuviera 1 año y medio elegiría papas fritas, que no hacen bien comerlas todos los días, también le estamos transfiriendo esa inseguridad sin darnos cuenta. Y me parece como que tenemos que reconocer esa frase que a veces se nos escapa. Aquí mando yo, ¿verdad? Como decir, uy, ¿qué me está pasando que tengo que marcar con tanta fuerza que acá mando yo? Me parece que es que perdí el poder hace mucho tiempo. Recordar siempre que la autoridad tiene que ver con el respeto y con la admiración que van a ir teniendo nuestros hijos por nosotros y no por una lucha encarnizada de a ver quién grita más o quién pega más fuerte. Entonces no es por imposición. Tener mucho cuidado porque en otro capítulo vamos a hablar de los niños oposicionistas desafiantes que se ven estimulados por estas conductas que adoptamos a veces los papás, de luchar con ellos y imponer por la fuerza y la violencia este poder que hemos perdido al no manejarnos asertivamente. Porque autoridad no es poder, ¿no? Lo podemos repasar en este momento. La autoridad se gana, se pierde y se recupera. Eso es lo bueno, la buena noticia para los papás, porque con estas cosas la perdemos, la autoridad, y capaz que la perdemos más de una vez al día. Sí. Pero lo bueno es que la podemos recuperar. En cambio, el poder viene dado o por un cargo, ¿no? Aunque, por ejemplo, supongamos que el jefe tiene poder, nos guste o no nos guste, el jefe que esté a cargo, el poder lo tiene por el cargo en sí mismo, pero la autoridad no. La autoridad, alguien puede tener poder, pero no tener autoridad. Los papás esta autoridad la tenemos que ganar, pero si la perdemos no hay problema porque la podemos recuperar. Y en esta lucha de poder vamos a aclarar algo más de los más grandecitos, porque el ejemplo que yo puse era para bien chiquitines. Pero los más grandes muchas veces nos complican en esta lucha por poder con discusiones, donde arranca una discusión y uno, en lugar de usar unas técnicas que vamos a ver sobre el final de esta charla, engancha.
¿no? Es Tal lo más cual. fácil, que nos Tal enganchen cual. las discusiones. Y cuando queremos ver, nos fuimos a 1000 kilómetros del tema sobre el cual estábamos queriendo poner límites. Por eso en la segunda parte vamos a hablar de las técnicas de comunicación asertiva para no engancharnos en esto. Pero yo me quería referir a otra que es muy conocida, que es cómo perder la autoridad con las amenazas. Yo creo que las madres, sobre todo, nos pasa tantas veces, el ya vas a ver, la siguiente vez te voy a hacer esto, cuando llegue papá es de las favoritas, ¿verdad? Y entonces el chico que está ciego, total, mamá dice, nunca hace. Entonces cuidado, cuando yo me veo repitiendo 3 veces, ya vas a ver, es la última vez, y ya voy como la 5ª vez que le digo que es la última vez. Entonces esta amenaza vacía que nunca llega, entonces ahí estamos perdiendo la autoridad. Otra más también muy frecuente son las preguntas, ¿no? Ahora tenemos varias, además nuevas que han surgido. En nuestra época era ¿cuántas veces te lo tengo que repetir? Sí, ¿no? Y el niño puede llegar a decir 3 millones, o sea, lo que sea necesario para cada niño. ¿Por qué ensuciaste? ¿Por qué le hiciste eso a tu hermanito? ¿Por qué le pegaste ¿Qué a te tu pasa? hermanito? ¿Qué te pasa? Y el niño no tiene ni idea de qué le pasa, se está portando mal nada más. Y también tener en cuenta que cuando le preguntamos, no solucionamos, o sea, porque damos por supuesto que si conociéramos la respuesta a esa pregunta, nuestros hijos serían capaces de cambiar la conducta o de no reincidir en esa conducta inadecuada. Y por más que el niño conteste soy torpe y por eso se me cayó, aunque descubriera que fuera torpe, igual no la cambiaría. Entonces con esto tener mucho cuidado, porque sobre todo lo que nos hacen estas cosas es desgastar. Y desgastar el uso de la palabra, que es tan importante, que después cuando lo tengamos que usar para realmente cosas importantes, ya han tenido un poco menos de peso. Sí, y que está bueno ver, tratar de usar muy poco el por qué lo hiciste, porque el chico no sabe por qué lo hizo, y porque en general hay causas multicausales o causas inconscientes. Lo que sí alguna vez cuando son un poco más grandes se le puede preguntar, que es una pregunta un poquito capciosa, pero es ¿para qué lo hiciste? ¿Verdad? ¿Para qué le pegaste a tu hermano? Y bueno, para sacarme la bronca, para reírme, para hacerlo enrabiar. Entonces ahí queda como evidente el motivo oculto, a veces cizañero, que tiene el niño, y como que ya él se da cuenta de que no estaba bien hecho eso.